Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Descifrando la Función Judicial, una mirada interna. Mi nombre es Juan José Prada y junto a mis compañeros Juan Pablo Ortega y Helder Alejandro Cáceres vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de la justicia y descubrir cómo funciona en la práctica. La función judicial. La función judicial es uno de los tres poderes del Estado en muchos sistemas políticos y legales, junto con la función ejecutiva y la función legislativa. Su función principal es administrar justicia, es decir, resolver conflictos legales, aplicar leyes establecidas por la función legislativa. La función judicial tiene la responsabilidad de interpretar las leyes, juzgar casos civiles y criminales y garantizar que se respeten los derechos individuales de los ciudadanos. En muchos países, la función judicial está compuesta por una serie de tribunales y jueces que operan independientemente de los otros poderes del Estado. Esos tribunales suelen tener la jurisdicción sobre diferentes áreas del derecho, como lo es el civil, penal, administrativo, laboral, entre otros. La independencia judicial es fundamental para garantizar que los jueces puedan tomar decisiones imparciales y basadas en la ley sin influencia política o externa. En la práctica, la función judicial se lleva a cabo a través de los tribunales y jueces, quienes escuchan casos, evalúan pruebas y emiten decisiones imparciales. Hoy, en Descifrando la Función Judicial, una mirada interna, tenemos al abogado especialista en Derecho Administrativo, Carlos Eduardo Medellín Becerra. Cuéntenos cómo influyen los abogados en el proceso judicial. Bueno, el papel de los abogados en el proceso judicial es muy importante porque es el especialista y el profesional que entiende el caso, que conoce la ley y que puede hacer valer los derechos de otra persona a través del ejercicio profesional para que un juez y en un proceso se pueda declarar quién tiene el derecho y quién tiene la razón. Es decir, que es un rol definitivo, importantísimo, porque es el que conoce la ley, el que conoce el derecho y el que puede hacerlo valer. Continuando con las entrevistas de Descifrando la Función Judicial, el día de hoy tenemos a la juez 08 administrativa de Cúcuta, la doctora Magda Yolima Prada. Doctora Magda, ¿cuál es el papel de un juez en el sistema judicial? Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Mira, Juan José, básicamente el rol del juez en el proceso judicial, él es el actor principal de ese sistema judicial, ya que el juez es el encargado de garantizar la efectividad tanto de los derechos como de las obligaciones que señalan la Constitución y las leyes, buscando siempre el mantenimiento de la convivencia social. Hemos de recordar que a la rama judicial constitucionalmente le corresponde la función de administrar justicia y por tanto en cabeza del juez existe la competencia de solucionar estos conflictos que se generan entre los ciudadanos y también en el caso, por ejemplo, de la función que yo represento, los conflictos que se generan entre ciudadanos y el Estado. Yo como jueza administrativa decido en esas cuestiones jurídicas mediante pronunciamientos que son sentencias, aunque también hay decisiones que son definitivas y salen mediante autos que adquieren, como fuerza de verdad definitiva. Entonces, básicamente, el juez es el encargado de hacer efectivo estas garantías y libertades constitucionales y legales. Es importante también tener en cuenta que una de las características principales de un buen juez es ser independiente e imparcial en el ejercicio de su función, tener la preparación, la suficiente capacidad para teniendo pues ya un conocimiento previo del derecho y aplicando una conciencia social, intervenir en la administración de justicia sin perder nunca de vista que estamos prestando un servicio a la sociedad. Siguiendo con las entrevistas, tenemos al profesor Julio Gaitán. Buenas tardes, profe, ¿cómo le va? Hola, buenas tardes. Profe,
¿Qué responsabilidad tiene un miembro del jurado durante el juicio? La pregunta es muy amplia y depende de qué tipo de juicio, a qué tipo de juicio nos refiramos. Pero me imagino que me están preguntando por un juicio, por un trámite judicial, por un escenario judicial. Yo creo que un miembro del jurado lo primero que tiene que tener en cuenta es no tener impedimentos, ni incompatibilidades, ni conflictos de intereses, ni con el asunto que se está juzgando, ni con la persona o las personas o la entidad que se esté juzgando. Lo primero es manifestar si tiene algún conflicto de intereses, si no incurriría en una responsabilidad muy alta. Lo segundo es tratar de hacerse cargo de los sesgos que pueda tener, reitero, en relación con el asunto o con la persona que esté siendo juzgada, porque al ser consciente de los sesgos puede emitir una opinión o dar su voto de una manera más imparcial en relación con el asunto o con la persona que esté siendo juzgada. Ahora vamos a analizar un caso real para entender cómo funciona la función judicial en la práctica. Un caso judicial es un conflicto que va a los tribunales porque no se puede resolver sin la ayuda de un tercero neutral. La gente lleva sus disputas ante los tribunales para pedirles que decidan cuáles son los hechos y determinar cómo las leyes se aplican a los hechos. Hay dos tipos principales de casos, civiles y penales. Las demandas civiles son los casos entre particulares y para hacer frente a los problemas de carácter no penal, como las disputas contractuales y demandas por lesiones personales. Los casos criminales son llevados por el gobierno contra los individuos que quebrantan las leyes. Los casos solo van a ir al tribunal si el acusado no se conforma o está de acuerdo con una declaración de culpabilidad. Hay veces que una persona puede hacer algo que se traduce en acciones penales y civiles. Por ejemplo, si alguien roba la propiedad de otra persona, puede ser acusado penalmente por robo y puede ser demandado por invasión o conversión. En conclusión, la función judicial es esencial para proteger los derechos individuales, mantener la legitimidad del derecho en la sociedad, resolver conflictos de manera justa y controlar el poder en una sociedad democrática. Su independencia y eficiencia son fundamentales para garantizar la confianza ciudadana en el sistema judicial y promover la justicia y la equidad para todos. Muchas gracias.